En primer lugar, agradecer a los organizadores del Congreso el haber pensado en la ecografía cutánea. Y yo les tenía que hacer dos preguntas. ¿Cuántos en la sala hacen ecografía cutánea? ¿Cuántos en la sala? Yo sé que hay gente que hace ecografía cutánea en la sala. ¿No os atrevéis? Sí, ¿no? Hay una mano. Cada vez se van levantando las manos. Eso es interesante. La segunda pregunta que les quería hacer es que ¿quién ha querido ser una rana en algún momento? ¿Tampoco hay manos? Bueno, y es que las ranas y los dermatólogos tenemos algunas cosas en común, aunque parezca mentira. Y es que en ocasiones nos encontramos, pues, en superficie, cosas interesantes que pueden parecernos cosas y tenemos que saber. La rana se pregunta, la rana que con mentalidad dermatológica dice, bueno, pues podría hacer una dermatoscopia de esto, de tal manera que veo a la superficie, veo una serie de patrones y tendría, pues eso, si tengo 6 patas, un patrón más o menos heterogéneo central con unas prolongaciones, pues esto debe ser una mosca, ¿no? Esto es una mosca. Pero la rana dermatológica pues todavía dice, bueno, pues es una mosca, pero ¿en qué condiciones está esta mosca para comérmela yo? Bueno, pues iríamos a la microscopía confocal, ¿no? Un poquito más en profundidad, con una definición tan estupenda como nos ha estado explicando la doctora Carrera, ¿no? Y ya veríamos pues, que esta mosca tiene como el besugo, el ojo fresco, esta mosca va a estar deliciosa, me la voy a comer, merece la pena comerse esa mosca. Pero si se están dando cuenta, la mosca está funcionando sobre todo en este plano un poquito más en profundidad y la mosca sabe que ya llegamos un poquito más en profundidad. Dice, bueno, ¿qué me está pasando realmente con esta mosca por debajo de la mosca? Y piensa en ecografía cutánea. La ecografía cutánea lo que hace es cubrir esa parte más profunda, quizá con menos definición, realmente con menos definición que la microscopía confocal, con peor definición en superficial, pero en profundidad la verdad es que es bastante buena. Y puede ver pues, que debajo de la mosca había una sorpresa, había una sorpresa. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? Pues yo creo que el mayor avance que ha habido durante este año es integrar todo esto. Es una visión 360 grados de la lesión dermatológica. Yo no creo que no hay que hablar por separado de las técnicas, ¿no? Son todas técnicas complementarias que se tienen que ir ayudando y que yo creo que en combinación pueden ir ayudándonos a dar un mejor diagnóstico a nuestros pacientes y hacer una cirugía más segura tanto para el paciente como para nosotros, ¿no? Bueno, pero vamos a poner a la rana a trabajar, ¿no? Que para eso ha venido esta tarde. Tenemos este paciente, Juan. Juan tiene un tumor. Probablemente sea un carcinoma vasocelular. Vamos a hacer una dermatoscopia. La dermatoscopia un poquito complicada porque estaba ahí metida dentro de la escafa. Es un carcinoma vasocelular, tiene ciertos signos que así nos lo indican. Y, bueno, pues así iríamos a quirófano. Podríamos hacer microscopia confocal, pues podríamos verlo para confirmar el diagnóstico. Pero aquí que es interesante, a mí me interesa saber si este carcinoma vasocelular está afectando el cartílago, porque me va a modificar mi tratamiento quirúrgico, el tiempo en que voy a hacerlo, la seguridad a la hora de hacer, y sobre todo que a Juan, si le quito parte del cartílago sin tener que quitárselo, le voy a ofrecer un dolor que no necesita, ¿de acuerdo? Les voy a explicar. Al fin y al cabo, la ecografía cutánea es un corte en macro, es un corte en macro de cualquier estructura. Es un corte transversal del pabellón auricular y tendríamos de anterior a posterior, ¿de acuerdo? El corte de la oreja, esto que vemos aquí más oscuro, corresponde al carcinoma vasocelular, esta zona hipoecoica que llamamos nosotros, y que tiene estos puntos hiperecoicos que vamos a ver que son muy interesantes, ¿no? Ya hemos hablado de ellos en una de las charlas anteriores y luego ya veremos a qué corresponden. Y esta zona, también hipoecoica, corresponde al cartílago. El cartílago en ecografía es hipoecoico y vemos que hay una zona de clivaje entre las dos estructuras, por lo cual yo a Juan le voy a poder ofertar una cirugía desde el principio más conservadora que hubiera hecho al principio o que tenía que haber replanteado mi proceder quirúrgico, ¿no? Podemos ver los vasos, esto es muy interesante. Todavía no sabemos la relevancia que puede tener estudiar la neovascularización de estos tumores y los vemos y podemos meternos dentro y ver el flujo que hay. Esto a la hora de establecer nuevos tratamientos, yo creo que en algún momento veremos qué relevancia tiene la neovascularización y cómo podemos estudiarla. Tenemos casos como también el de este paciente. Este paciente le hemos intervenido hace 2 años. La verdad es que estos hematomas son de una blefaroplastia, ¿vale? No es de esta cirugía. Se le hizo un injerto y de repente aparece aquí
una zona erosiva, que probablemente sea una zona de recidiva del carcinoma vasocelular. Pero a mí me gustaría saberlo de manera no invasiva, que para eso es el simposio de técnicas no invasivas. Lo que vemos es una zona hipoecoica en la que vuelven a aparecer estos puntos hiperecoicos. Como sé, ecografía cutánea, sé que estos puntos hiperecoicos son muy características del carcinoma vasocelular. Dicen que se corresponden con los nidos del carcinoma vasocelular. Entonces, sabiendo que aquí tenemos, ahí aparece estos puntos hiperecoicos, yo sé que ahí hay carcinoma vasocelular de manera no invasiva y en tiempo real, relativamente rápida. Todo esto está muy bien cuando estamos hablando de cosas sólidas, ¿no? Acusan a la ecografía de ser una técnica sólida, ¿no? Pero hay veces que hay tumores o lesiones inflamatorias que están a caballo entre lo inflamatorio y lo tumoral, como este caso. Este caso es de una paciente que le hemos biopsiado 2 veces y tiene una hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. Es una enfermedad difícil de tratar, inflamatoria, pseudotumoral. Tenemos esta paciente que esto es un corte transversal del mentón en que veríamos que hay una serie de cordones en profundidad, por debajo de la dermis. Es lo que hay gente que ha venido a llamar como patrón en ovillo de lana. Patrón en ovillo de lana. Ahora van a ver ustedes el patrón en ovillo de lana. Este es el patrón en ovillo de lana, que es típico de este tipo de hiperplasia angiolinfoide con eosinofilia. ¿Qué es interesante en el caso de esta paciente? Pues que podemos monitorizar cómo va aumentando o va disminuyendo la neovascularización en esta paciente. Sabemos que en este tipo de tumores la neovascularización es fundamental. Vemos que después de 2 meses de imiquimod, en comparación con lo previo, realmente nuestra paciente no ha mejorado. Pero bueno, hemos visto que al haber un aumento de flujo, este proceder terapéutico no nos ha valido para mucho. Tendremos que intentarlo y esto es una manera de monitorizar de manera no invasiva la actividad inflamatoria o neoangiogénica de este tipo de tumor. Para terminar, decirles que para hacer una diferencia, realmente lo que nosotros hagamos tiene que hacer una diferencia. Y hemos visto que en estos casos hacer ecografía cutánea ha marcado una diferencia. Los que estén interesados tienen en mi correo electrónico esta página web que escribo y que hay bastante información sobre ecografía cutánea. Muchísimas gracias.